Altrove Café y Negocios presenta. Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos, estamos en Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando, bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez y en la conducción quien les habla, Mauricio Morales Moreno. Vamos a hablar hoy del discurso de Gustavo Petro a propósito del anuncio de la reforma pensional y el bono pensional para los ancianos. ¿Cómo está, Nelson? Bien, Mauricio, gracias al Señor, aquí al pie del cañón. El discurso, indudablemente que ha sido muy polémico, ha sido muy replicado en las redes sociales, algunos apartes del discurso, mucha gente indignada, mucha gente que considera que es un discurso escandaloso. Abriendo el análisis sobre el discurso, ¿qué opinas de los diferentes apartes y qué fue lo que más te llamó la atención y que consideras que realmente sí es muy polémico? Mauricio, realmente en los discursos de Petro, ya a estas alturas, no hay nada que llame la atención. Lo he dicho aquí algunas veces, de que desde el día mismo de la posesión, vuelvo y repito, él juró cumplir con la Constitución y la ley, y fue el primero que en las redes escribió que él sí había jurado eso, pero que no nos había dicho cuál Constitución y cuál ley era la que él juraba cumplir. Y de allá hasta esta fecha, estamos en esa línea. Todos los discursos de Petro no solamente han sido escandalosos, sino incendiarios. Es el problema del discurso, es el problema del acto de habla mismo, es el problema de un hombre que, como alguna canción colombiana respecto del amor dice, que cuando el amor se siente no se piensa, y cuando el amor se piensa no se siente. O de otro mucho más cercano, un referente político que nos dijo que en política no todo lo que se piensa se dice, ni todo lo que se dice es lo que se piensa. O sea, con Petro en el discurso que hay, la línea de conducción solamente está enmarcada en la línea marxista-leninista dura, sí, que él profesa, un marxismo radical. Fue muy marcado eso, ese componente marxista intransigente, radical, fue muy evidente. Pero entonces yo te pregunto, el discurso tuvo varios momentos. En el primer momento él lamentaba que no estuviera la selección Colombia porque quizás desde mi percepción quiere instrumentalizar a los diferentes grupos de interés en Colombia, e incluye a la selección ahí. Él quiere instrumentalizar la selección. Claro, es que mire, hay una situación, es que el deporte, si uno lo va a analizar desde el punto de vista sociológico y antropológico, el deporte siempre ha sido una máquina de poder. O sea, la selección de fútbol, los equipos de fútbol, y hay grandes tratados sobre eso. El único que yo conozco que de pronto dentro de esas corrientes de grandes intelectuales que se ha mostrado afín a la defensa del fútbol, pero como deporte, tal vez fue Eduardo Galeano. Pero el resto, en la sociología y en la economía mundial, hay grandes estudios sobre la máquina de dominación que es el deporte. Entonces, ese es un tema muy complejo y muy extenso para poderlo decir, pero evidentemente Petro en el poder, ¿qué es lo que está haciendo? No está instrumentalizando solamente la selección, es que en el discurso de ayer, en el acto de ayer, en plaza pública para sancionar una ley, lo que hay allí es una parafernalia montada justamente para la instrumentalización. Es que eso de llevar un viejito y de llevar tantos y de hablar de la selección y de hablar de los medios de producción, de pronto pasan desapercibidos, pero ese es el fondo. Y en el fondo del discurso de Petro, él ya mostró la línea, yo diría que definitiva, en plaza pública, a la cual dirige ya toda su acción, que es precisamente, ojo, que la referencia de él única y exclusiva
fue a la Constitución en un hecho, Estado social, ¿cierto? Y hablaba siempre, él no habló de la justicia, sino de la justicia social. Y él piensa que la justicia social, o que frente a la justicia social, se tiene que someter todas las formas humanas convencionales que tenemos de administración de justicia, pero eso lo podemos ahorita desarrollar hablamos un más poco adelante. más de la justicia social y también hablemos del tema de adulto mayor ahorita, pero con respecto a la selección, ¿vos crees que la reflexión de la selección fue quizás no haber ganado el título? Porque de todas maneras fue una presentación muy destacada por parte de la selección colombiana de fútbol en lo deportivo, muy profesional, pero entonces fue no haber ganado el título para no queremos una celebración por esto porque realmente no nos sentimos campeones, o quizás tomar distancia frente al gobierno. Yo no me atrevo, pues en parte sí pudo haber dado ese fenómeno de que no solamente fue a las llegadas, sino que lo mismo que se hicieron del viaje de la familia presidencial al estadio, a Estados Unidos. Evidentemente él quería sacar en lo que yo digo que es un arma de contención política, pero yo personalmente sí opino y lo reflexiono, porque es que lo doy en el contexto de lo que es la masa, de lo que es el movimiento de masas. Tal vez nos hablaba Ortega y Gasset en alguna época, hablo es de eso, de la reacción espontánea. Si es que la selección Colombia es la que nos despierta afecto, ¿cómo nos lo despierta? Yo pienso que aquí han existido movimientos espontáneos del ciudadano, del fanático, del hincha, del defensor, que simplemente nos hemos aparecido a los estadios. A ver, es que llega la selección, ¿cierto? Pero Nelson, ¿no será que los movimientos... cualquier cosa, yo lo que estoy preguntando es, ¿dónde quedó ese fervor ciudadano? Es que el problema no es si vinieron 2 o 3 jugadores, el problema es la institución, y la selección Colombia es una institución, y las instituciones siempre serán independientes de los hombres que las desarrollan. Por eso, pero Nelson, yo quiero preguntarte, ¿no será que lo espontáneo en Colombia es más dirigido desde los medios? Esa es una pregunta que te quiero hacer, porque se difundió, la selección no quiere celebrar. Obviamente que los medios, y lo sabemos nosotros, y lo saben los mismos comunicadores como nuestro director y todo el mundo, que los medios generan opinión y encausan la opinión. Y evidentemente hay un poder, diría que el quinto poder está en la prensa, en los medios, pero de ahí a decir que es que todo un país, ¿cierto?, adopta esta decisión, no queremos, y que ya, pues yo no la escuché en ninguna parte. Entonces a mí me pareció extraño, no solo esa soledad, y me hago la pregunta, ¿fue abandonada la selección? ¿Por qué? Y creo hallar una respuesta, por el hecho de no haber traído una copa y un título de campeón. Yo pienso que ahí estamos perdiendo ese afecto, ese sentido, si era algo que por ahora, con toda su provisionalidad y su contingencia, nos podía unir, ¿cierto? Entonces, es el encauzamiento de la opinión, porque una cosa es la opinión como doxa, y otra cosa es el conocimiento como episteme. En la opinión es lo que estamos haciendo aquí nosotros, opinando, pero no son juicios y mucho menos de verdad absoluta. La gente y muchas figuras destacadas del país pusieron como ejemplo del mal discurso de Gustavo Petro el hecho de que la haya llamado a la selección Colombia la primera línea. Pero entonces vamos a pasar al tema de la justicia social, y eso lo vamos a hacer después de la pausa. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho.
Altrove Café y Negocios, carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. El calificativo que le dio Gustavo Petro a la selección Colombia fue de primera línea. ¿Qué opinión te merece ese tema? Mauricio, yo siempre he dicho que las metáforas son un buen recurso argumentativo, pero son las más peligrosas que puedan existir para quien las construye. Y justamente ayer, si algo empezó por rechazo, y vuelvo y retomo el afecto, el sentir de la unidad, porque fueron muchos los que se expresaron en redes, de que cómo, y en los medios, de que cómo era que comparaba la selección con la primera línea, porque él está diciendo, no, es que la selección es una primera línea, digamos una fase superior de la primera línea, disciplinada, patriótica, con el mismo esfuerzo, luchadores. Pienso que no hay un solo punto de referencia a lo que realmente significa en Petro la primera línea. Aquí la vivimos y las padecimos los colombianos en el año 2021. Fue la época del incendio, fue la época de la quebrazón de negocios privados, de destrozo, de muertos. Recordemos el ciudadano ingeniero que la primera línea atraviesa un cable de acero de poste a poste, el señor huye en una moto y ahí se degolla. El presidente no nos ha hablado sobre ese ejemplo entonces de la primera línea de él. Lo que pasa es que él quiere darle el baño, ¿cierto? Y decir, no, es que miren las oportunidades. No, yo pienso que la selección Colombia que hay acá ahora, al menos la que acaba de terminar en la Copa América, es un proceso y no es de ahora del gobierno de Petro, es un proceso de las políticas deportivas que ha tenido el Estado y que no es de ahora, es que llevamos, creo, los últimos 20 años siempre participando en las finales de grandes torneos internacionales. Hablando de las políticas, Nelson, o sea, él fue elegido como el presidente del que se esperaba la justicia social. Entonces tenemos un problema con la justicia social y es que él habla del coeficiente de Gini y ahí es donde él acude aparentemente a los datos y él dice que es el país más desigual del mundo. La evidencia muestra que no, Colombia realmente no es el país más desigual del mundo, ni siquiera lo es de Sudamérica, ni siquiera lo es de América Latina. Incluso cuando vemos la distribución del ingreso, realmente Colombia podría estar más o menos a la mitad de la tabla a nivel internacional. Nelson, se sigue en América Latina hablando de mentiras. En México ellos creen que son los más desiguales del mundo. En Chile hay veces incluso la gente, siendo Chile un país bastante desarrollado comparado con Colombia, creen que son los más desiguales del mundo. Uno va a Bolivia y ellos son los más desiguales del mundo. Es decir, nuestros gobernantes pueden decir mentiras todas las que quieran. Mauricio, ahí hay un problema y yo sigo en mi misma línea. Y sigo en la línea no solamente desde lo planteado por Bernard Chao, sino también por una política de la ONU de hace unos 10 años, donde ordenó a los gobiernos, al menos de Latinoamérica, abandonar y combatir la tiranía del promedio. Hoy escuchaba justamente en una emisora local de Medellín, un gran noticiero, donde en algún debate en una corporación pública nuestra, el interviniente significaba y dice, no, es que ahí está la verdad, ahí está la realidad, miren las cifras, miren los datos, miren las estadísticas. Y hay una gran confusión. Aquí pensamos que el mundo solo se piensa y que solo existe desde la lógica formal, convencional de las matemáticas. En el mundo, realmente en el mundo humano, no solamente existe la lógica de las matemáticas, la lógica formal, 2 más 2 es 4 aquí y hasta en la cochinchina, pero es lógica formal, es convencional, es una aceptación tácita que hubo en el universo, pero hay distintas lógicas. Yo no puedo pensar las cosas medibles por fuera de la lógica formal, pero hay cosas que son multidimensionales que no las puedo pensar ni comprender con la lógica de las matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Para los grandes conocimientos de la ciencia y de estas cosas,
evidentemente que la matemática, no solamente la matemática, las ciencias duras, la físico-química, con todos sus planteamientos matemáticos, son soporte para llegar a una demostración y plantear una tesis, pero no de verdad absoluta, sino provisional. ¿Por qué? Porque el motor de la ciencia no es ninguna certeza, no es hallar ninguna certeza. Un científico se solaza cuando logra demostrar algo, pero se solaza más no por la demostración, sino por la incertidumbre frente a la cual tiene que seguir investigando y avanzando. Ese ha sido el derrotero del ser humano. Entonces, las estadísticas que me dicen a mí, por ejemplo, caso concreto, ayer decía él que sacó ya 1.400.000 personas de la miseria monetaria. De la pobreza monetaria. Entonces, ¿qué es lo que hay en el gran mundo de las ciencias sociales, por ejemplo, donde las estadísticas hoy son cuestionadas por grandes sociólogos, donde dicen sobre los hechos sociales? Entonces dice, saqué 1.400 personas, 1.400.000 de las personas de la línea de pobreza. Entonces yo digo, ¿dónde están? Están en la clase media. Y entonces, si están en la clase media, tienen que tener un empleo formal con todas sus prestaciones, un buen sitio de vivienda, todas estas vainas. Pero lo que no dice don Petro es que sacar de la pobreza es pasar a la clase media. Pero lo que no habla él es, en sus 2 años de gobierno, cuántas personas, microempresarios, empresas independientes que estaban en la clase media, digámoslo así, cuántos han bajado. Porque la gran pregunta y la gran tesis que se hace hoy en el mundo no es cuántos saco de la pobreza, sino cuántos evito que caigan en el nivel de pobreza. Es la pregunta en esa que parte él no da estamos respuesta. de acuerdo, en esa parte estamos de acuerdo, pero yo te quiero preguntar sobre la capacidad de gestión y ejecución de Gustavo Petro. Él dice que él puso saboteadores en el Ministerio de Educación, haciendo referencia a Alejandro Gaviria y Aurora Vergara, los anteriores ministros de Educación. Él dijo que ellos eran adictos a la universidad privada, entonces que eso no había permitido que el país tuviera un avance significativo en ese campo. Entonces eso es echarle los estudiantes, digamos, echarlos a la calle a hacer también activismo y agitación política por la ineficiencia, inoperancia o incapacidad del presidente, del gobernante. ¿Vos considerás que el gobernante de que Gustavo Petro es un buen ejecutor o es un mal ejecutor? Yo pienso que es un mal ejecutor dentro de la visión democrática, dentro de la libertad y la autonomía. Y si al punto concreto usted me plantea nueva la educación, yo vuelvo y hago la pregunta. En este momento, antes y después, yo pregunto en Colombia, yo le pregunto a los colombianos, ¿para qué la educación? Entonces, allí se abre un abanico de respuestas. Si es lo que está exigiendo la OCDE y a nivel mundial la economía, educación para el hacer, es decir, para la formación, para el trabajo, vamos a encontrar que ya lo ha hecho, vamos a encontrar una gran frustración. Es que la universidad no es, la democracia de la educación no es abrir y crear universidades en toda parte, ni hacer coberturas de las cuales muchos de los que ingresan se retiran o no terminan. Y para eso quiero significar, en Estados Unidos hubo el problema de las burbujas hipotecarias, por ejemplo, y resulta que la gran parte de esas burbujas hipotecarias ocurrieron por padres de familia de clase media que hipotecaron sus propiedades para costear educación de sus hijos, o en Yale, o en Harvard, y todas cuestiones, porque pensaban llegar a las cúpulas de las grandes compañías. Hoy en Estados Unidos todavía se sigue sintiendo el fenómeno de muchos profesionales formados en distintas áreas, desempeñando lo que ellos, los americanos, concretamente llaman empleos chatarra. Y usted los ve aquí en Medellín. Uno se sienta a veces en un taxi, en un Didi, y le dice, ah, no, es que yo soy ingeniero.
es que yo soy arquitecto, es que tal cosa. Ese es el empleo chatarra. El empleo no alcanza. Entonces yo pregunto, si estudiar filosofía no sirve para vivir, ¿dónde están las oportunidades solamente enfocadas en las ciencias técnicas y tecnológicas? Bueno, muchas gracias Nelson por tus apreciaciones. Esto ha sido un recorderis de lo que planteó el gobierno en el último discurso. Siga con nosotros aquí en Agenda CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.